Bienvenidos sean todos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde no se nos escapa ni una. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a hablar de un susto de película, que vivieron, nada más y nada menos, que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que, bueno, ya saben, la historia que tienen, la que nos encanta seguir. Así que prepárense porque este chisme viene cargado de tensión, de especulaciones y sobre todo, de mucho pero mucho drama. Pero antes de que sigamos con el chisme jugosito, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que nos ven siempre pero se les olvida, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo nuevo que contarles. Además, me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta. Así que ya saben, suscríbanse, campanita y a darle con todo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¿Qué pasó? ¿De qué susto estamos hablando? Bueno, la verdad es que hay varias versiones, varias teorías y, como siempre, mucha especulación en el mundo del Internet. Así que vamos a ir desglosando todo poco a poco para que no se pierdan nada. Primero quiero aclarar que este susto no se refiere a algo que haya ocurrido directamente entre ellos dos como pareja, al menos no en el sentido romántico, si es lo que están pensando. No hay rupturas ni reconciliaciones confirmadas. Este susto tiene que ver con una situación mucho más preocupante y que, sinceramente, nos dejó a todos con el corazón en un puño. Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas, con un rumor. Un rumor que empezó a circular en redes sociales y que rápidamente se convirtió en tendencia: Hande Erçel había sido hospitalizada de emergencia. Así como lo oyen. Obviamente la noticia corrió como la pólvora y los fans de la actriz, preocupadísimos, empezaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y preguntas sobre qué había pasado. Al principio, no había información oficial. Nadie confirmaba ni desmentía nada, lo que obviamente alimentó aún más la angustia y la especulación. Se decían muchísimas cosas: que si había sufrido un ataque de ansiedad debido al estrés laboral, que si tenía un problema de salud preexistente que se había agravado, que si había sido un accidente. De todo. La verdad es que en esos momentos la incertidumbre era terrible. Y claro, en medio de todo este caos, ¿dónde entra Kerem Bürsin? Pues bien, como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem, a pesar de ya no ser una relación sentimental confirmada, sigue siendo muy cercana. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, siguen interactuando en redes sociales y, sobre todo, se les nota un cariño y un respeto mutuo enormes. Recordemos esos momentos icónicos en eventos, esas miradas cómplices que capturaban los paparazzi. Simplemente innegable. Por lo tanto, cuando saltó la noticia de la supuesta hospitalización de Hande, la gente, obviamente, se fijó en Kerem. Querían saber si él sabía algo, si se había pronunciado al respecto, si se había puesto en contacto con Hande. En fin, querían ver una reacción por su parte. Todos recordamos cómo se desvivía por ella durante su relación, la protegía de los flashes, le hacía reír en las alfombras rojas. Seguiría siendo así. Y efectivamente Kerem reaccionó. Pero no de la manera que muchos esperaban. En lugar de emitir un comunicado oficial o de publicar un mensaje en redes sociales, Kerem optó por el silencio. Un silencio que para muchos fue aún más preocupante. ¿Por qué no decía nada? ¿Acaso era cierto que Hande estaba muy grave? ¿O simplemente quería mantenerse al margen de todo el revuelo mediático? Las teorías conspirativas empezaron a florecer: que si estaban peleados, que si él sabía la verdad y no podía revelarla, que si su silencio era una forma de protegerla. ¡Madre mía! La imaginación del fandom es infinita. La verdad es que hasta el momento no sabemos con certeza cuál fue la razón del silencio de Kerem. Pero lo que sí sabemos es que poco después, un familiar cercano a Hande Erçel salió a desmentir la noticia de la hospitalización. Aseguró que Hande se encontraba bien, que no había sido ingresada en ningún hospital y que todo había sido un simple rumor malintencionado. Y gracias a Dios que fue así. Porque la angustia que sentimos todos los fans era palpable. Uf. Menos mal, ¿verdad? Después de la angustia inicial, la noticia de que Hande estaba bien fue un alivio para todos sus fans. Pero claro, esto no impidió que siguieran surgiendo preguntas. ¿De dónde salió el rumor? ¿Quién lo inició?
¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón, mis chismosos. ¿Será que alguien quiere dañar la imagen de Ande? ¿Será una venganza de algún ex despechado? ¿Será una estrategia de alguna marca rival para robarle protagonismo? Las posibilidades son infinitas en este mundo del espectáculo. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos dicen que fue una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto de Ande. Recordemos que Ande es una de las actrices turcas más cotizadas del momento y cualquier noticia que la involucre genera un revuelo mediático enorme. ¿Será que su equipo aprovechó la situación para generar expectativas sobre algún anuncio importante? Otros que fue un intento de dañar su imagen pública. No olvidemos que la fama tiene un lado oscuro y que siempre hay gente dispuesta a hundirte con tal de ascender. Y otros simplemente que fue un error de información que se salió de control. A veces, un simple comentario mal interpretado en redes sociales puede convertirse en una bola de nieve imparable. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que este susto, este rumor sobre la supuesta hospitalización de Hande Erçel, generó muchísima preocupación y puso de manifiesto el enorme cariño que el público siente por la actriz. Su fandom es uno de los más fieles y apasionados que existen y siempre están dispuestos a defenderla a capa y espada. Y bueno, volviendo a Kerem, después de que se confirmara que Hande estaba bien, el actor finalmente rompió su silencio. No habló directamente sobre el rumor de la hospitalización, pero sí publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su apoyo a Hande y le deseaba lo mejor en sus proyectos futuros. Un mensaje breve pero significativo que muchos interpretaron como una muestra de que, a pesar de todo, la relación entre ellos sigue siendo muy fuerte y especial. Recordemos que a pesar de que su romance terminó, siempre han mantenido una amistad y un respeto mutuo. ¿Será que algún día volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero ojo que la cosa no termina ahí. Porque, como les dije al principio, este susto no solo tuvo que ver con la salud de Hande. También tuvo que ver con una situación personal que la actriz está enfrentando y que, lamentablemente, ha sido objeto de mucha atención mediática. Y aquí es donde la cosa se pone aún más seria, mis chismosos. Porque no todo es glamour y alfombras rojas en la vida de las celebridades. Me refiero, por supuesto, a la enfermedad de su sobrina, Aylin Mabi. Como muchos de ustedes saben, la pequeña Aylin Mabi fue diagnosticada con cáncer hace algunos años y, desde entonces, Hande y su familia han estado luchando incansablemente para ayudarla a superar esta dura prueba. Hande ha demostrado ser una tía increíble, dedicándole todo su tiempo y amor a Aylin Mabi. La hemos visto jugar con ella, llevarla al hospital, acompañarla en sus tratamientos. Un ejemplo de fortaleza y amor incondicional. La salud de Aylin Mabi ha sido una fuente constante de preocupación para Hande y su familia, y cualquier noticia relacionada con su bienestar genera una enorme angustia en el público. Por lo tanto, cuando saltó el rumor de la hospitalización de Hande, muchos temieron que estuviera relacionado con la salud de su sobrina. El temor era palpable en las redes sociales. La gente se preguntaba si la salud de Aylin Mabi había empeorado y si Hande estaba sufriendo por ello. Un verdadero drama. Afortunadamente, como ya sabemos, ese no fue el caso. Pero sí es importante recordar que detrás de la imagen de estrella de televisión, Hande Erçel es una persona que está enfrentando una situación muy difícil a nivel personal. Y que, por lo tanto, merece nuestro respeto y nuestra comprensión. No olvidemos que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas y que también tienen sus propios problemas y preocupaciones. Así que, en resumen, este susto que vivieron Hande y Kerem tuvo dos vertientes. Por un lado, el rumor infundado sobre la hospitalización de Hande, que generó muchísima preocupación y que puso de manifiesto el cariño que el público siente por la actriz. Y por otro lado, la situación personal que Hande está enfrentando debido a la enfermedad de su sobrina, Aylin Mabi, que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con problemas reales. Un verdadero carrusel de emociones. Y ahora, mis chismosos, antes de que nos vayamos, quiero hacer un pequeño llamado a la reflexión. Es importante recordar que en el mundo del Internet, es muy fácil que los rumores se propaguen y que la información falsa se convierta en verdad. Por lo tanto, es fundamental que seamos críticos con lo que leemos y que no creamos todo lo que vemos en redes sociales. Antes de compartir una noticia, verifiquen la fuente. No se dejen llevar por el primer titular que vean. Sean responsables con la información que comparten.
Y sobre todo es importante que recordemos que detrás de las celebridades hay personas reales con sentimientos y con vidas privadas que merecen nuestro respeto. Así que antes de juzgar o de criticar, pongámonos en su lugar y tratemos de ser un poco más empáticos. Recordemos que ellos también son humanos y que merecen tener privacidad y respeto. No los acosemos con preguntas indiscretas ni los juzguemos sin conocer la verdad. Seamos más considerados. En fin, mis chismosos, espero que les haya gustado este vídeo. Como siempre, traté de traerles toda la información de la manera más objetiva y respetuosa posible. Y por supuesto, espero que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que este es un espacio para el chisme sano y para compartir información interesante sobre el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que este es un canal donde siempre les traemos la última hora de sus celebridades turcas favoritas, por lo que les pedimos que siempre se mantengan al tanto de todo nuestro contenido. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo, los valoro mucho a cada uno de ustedes. Son lo más. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, quiero pedirles un favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo este tema. ¿Creen que el rumor sobre la hospitalización de Hande fue un simple error o que hubo algo más detrás? ¿Qué piensan sobre el silencio de Kerem? ¿Y cómo creen que podemos ser más respetuosos con la vida privada de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones. Los comentarios son el alma del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que me ayudan un montón. Un like, una compartida y una suscripción hacen la diferencia. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Hasta la próxima, mis chismosos.